tal amigos de Telered Digital? Yo soy Estefanía Naro, este es El Mundo en 12 Minutos y como cada martes me da mucho gusto darles la bienvenida para darle la vuelta al mundo. Esta vez yo creo que es obvio, el tema son los resultados de la elección de Estados Unidos, donde Joe Biden le dio una paliza a Donald Trump, pero aún muchos mandatarios del mundo siguen sin felicitarlo y el chiste es, ya estamos muy cerca de que sea oficial su victoria. ¿Qué mundo le va a tocar a Joe Biden? Porque le va a tocar un país sumergido en una crisis sanitaria. Hay que recordar que el virus no se ha ido. También en una crisis económica y también socios comerciales que están sumergidos en sus propios problemas. Por ejemplo, como Grecia, que ya las personas tienen que mandarle mensajes de texto a las autoridades para poder salir. Y para esto, como cada martes, nos acompañan Carlos Sandoval y Jaime Gutiérrez. Hola, Stephanie, qué gusto saludarte como siempre, a ti, a nuestro auditorio. Jaime, qué gustazo verte. Querida Stephanie, querido Carlos, un gusto saludar a todos los que nos están viendo el día de hoy, martes. A mí también me da mucho gusto saludarlos. Parece que la era Trump ya llegó a su fin y eso es un buen mensaje para los regímenes democráticos del mundo. Es un buen mensaje, un alto a un populismo muy influyente. Y a mí me gustaría preguntarte, Jaime, ¿tú crees que este alto sirva para mandar un mensaje al resto del mundo? Pues mira, yo creo que sí, Stephanie, yo creo que fue una elección para los Estados Unidos histórica. Todo el mundo estuvimos pendiente precisamente porque, pues para lo que nosotros representa, ¿no? Es nuestro principal socio comercial con Canadá, este famoso tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, pues era una noticia muy importante y yo creo que el mensaje que se manda es muy claro. Me llama mucho la atención que nuestro presidente no haya salido a felicitar todavía al presidente electo Biden, pero bueno, el mensaje queda claro y contundente, ¿no, Stephanie? Sí, aparte es como una alianza muy sui generis porque los únicos que no han felicitado a Joe Biden han sido México, Turquía, Rusia, Venezuela y Bolivia. Entonces creo que ahí se ve una alineación bastante rara y hay que tener en cuenta que esto ya van 0 y 2 con respecto a los desaires que se le han hecho a Biden. Recordemos que la primera fue cuando nuestro presidente fue en tiempo electoral a visitar a Donald Trump por cuestiones del TEMEC, pero ese es un mensaje que no creo que nos vaya a ayudar mucho en una relación donde yo creo que sobre todo vamos a chocar en materia de política energética, porque Biden siempre ha abogado por las energías limpias y aquí estamos regresando a la época del carbón y a la época del petróleo. Y yo creo, Carlos, que esto va a repercutir de una manera rotunda en la relación bilateral y que vamos a conocer una presión que tal vez con Donald Trump no hemos conocido. Sí, yo creo, Stephanie y Jaime, que esta relación que teníamos con Donald Trump era importante para el presidente López Obrador. Y sí, la verdad considero que ha sido un grave error. O sea, es el segundo strike, el que no lo haya felicitado ya, sobre todo siendo vecinos, siendo pues su principal socio comercial. Y sí, la verdad es que no veo bien que México esté subiéndose a ese tren de los que no quieren estar con Biden. Yo creo que Biden sí va a apretar mucho, como bien lo dices, Stephanie, el tema medioambiental va a ser muy importante, va a ser muy estricto en el tema de los combustibles fósiles, y yo creo que México va a entrar a otra época, va a tener una época de que va a tener que entrar a fuerza al tema de las energías renovables y al no uso del carbón y obviamente del petróleo combustible, ¿no? Entonces yo creo que sí es un error no estar cerca de Biden, porque ya Biden es el presidente electo y ya lo vimos, ya hasta Inglaterra lo felicitó, los países más importantes del mundo ya lo felicitaron, y sí, el que México esté despistado creo que no está nada bien. Corrección, Venezuela sí lo felicitó, de hecho acaba de ser en esta semana, no lo felicitó luego, pero sí ya Maduro lo felicitó y dijo que está dispuesto a trabajar con él. Y creo que hay que ver mucho cómo quedaron las minorías en Estados Unidos, porque vemos que la minoría cubana y venezolana estuvo con Donald Trump y que los latinos, mexicanos o centroamericanos estuvieron con Joe Biden. Hay que ver cómo va a quedar la división en Estados Unidos, porque medio país está en la calle celebrando y medio país está guardado enojado. Estos hay que tomarlo en cuenta. Y aparte, las imputaciones en la historia electoral de Estados Unidos no son nuevas. Tal vez la que tenemos más fresca es la del año 2000 de Al Gore y George Bush, que se tuvieron que ir a un recuento de votos en Florida, pero también pasó en 1860. Lo único es que ahí se detonó una guerra civil, pero eran
eran circunstancias muy particulares que ahora no se van a repetir, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que todas esas frustraciones, esos sentimientos de odio, ese resentimiento que llevó a Donald Trump al poder, no va a desaparecer, y hay que tomar en cuenta que es un país que el sueño americano no les ha llegado a muchos. La pandemia ha venido a acelerar procesos o a descubrir lo que es y que no veíamos, porque Estados Unidos tiene un gran problema de desigualdad, que es un tema que casi no se ha abordado. Vemos que, por ejemplo, en los últimos 10 años, el valor de las empresas del Standard & Poor's 500 se ha revalorado casi un 15%, mientras que el salario mínimo de los trabajadores apenas un 2%. Entonces, eso te habla mucho de la diferencia de poder adquisitivo, y es algo en lo que hay que trabajar para lograr un país más equitativo, y por eso Joe Biden ha tenido que promover mucho esto en sus políticas. Y por eso algunos lo llaman como de extrema izquierda, pero la verdad es que ante la realidad social de su país no le queda de otra. Y hay que tener en cuenta también la política migratoria de Biden. Ha dicho que los primeros 100 días no va a deportar a nadie, que va a mantener el DACA y que va a detener la construcción del muro, Jaime. Yo creo que esto va a tener un impacto muy fuerte, no solo para la relación bilateral, sino va a tener un mensaje muy claro para el mundo. Mira, yo la verdad creo, Stephanie, que la situación no está fácil para Biden, no está fácil, para cualquiera que hubiera ganado no estaba fácil, lo dijimos la semana pasada aquí, porque a final de cuentas la pandemia, lo que acabas de decir, el tema económico, las circunstancias que están viviendo en el mundo, están haciendo un tema muy complicado, y obviamente la gente tiene muchas expectativas de lo que pueda hacer el presidente Biden ya como presidente, y bueno, pues ahora sí que la línea está muy alta para poder cumplir las promesas. Pero a mí me queda claro que, y lo vimos el fin de semana con el discurso que dio, creo que lo que está buscando es reconciliar a la población de Estados Unidos, que se me hizo sensacional, mandar un mensaje de unidad. Al final de cuentas lo dice es, unidos salimos, desunidos no salimos. Y bueno, yo sí creo que poco a poco va a tener que desmarcarse de las políticas del presidente Trump y volver a recuperar el tema de la Organización Mundial de Comercio, volver a tomar temas que se habían abandonado en la administración Trump. Claro, el multilateralismo parece que se va a revivir con la llegada de Biden a la administración. Yo creo que esto a nivel empresarial nos convendría mucho, porque Estados Unidos formaría parte ya del Tratado Transpacífico que Donald Trump decidió abandonar, y a las empresas mexicanas les ayudaría muchísimo a expandir su comercio, Carlos. Sí, definitivamente creo que el sentir que hay una confianza, que hay un presidente institucional con orden en Estados Unidos, que de alguna manera pues va a hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlo antes de Trump, creo que le va a dar mucha certidumbre a las empresas y a las inversiones. De hecho, como mencionábamos, el día lunes creo que las acciones subieron muchísimo, realmente hubo un crecimiento muy importante. Yo creo que hoy también martes están igual, porque hay una confianza, el mundo está confiando en Joe Biden, y creo que los aliados también económicos y políticos de Biden en el mundo, como sería Europa, creo que también están muy contentos con esta elección. Creo que van a fortalecer estas relaciones comerciales y políticas, estos aliados que Donald Trump los tenía totalmente pues olvidados o maltratados, ¿no, Stephanie? Claro, pero yo creo que esta tendencia no va a ser reversible tan rápido. El primer año yo creo que se la va a pasar intentando controlar el desempleo y la pandemia. Y aparte que Francia y Alemania ya han mostrado una directriz de política exterior bastante independiente. Lo interesante va a ser cómo cambiaría el panorama si la vacuna de Pfizer, que dicen que tiene un 90% de efectividad, resulta que sí es la buena y sale al mercado. Creo que sería una muy buena época para el mundo, porque no hay que negar que estamos en tiempos de guerra, Jaime, y esto afecta muchísimo la unidad entre los países. Recordemos que el TEMEC entró en vigor con países totalmente desarticulados por la realidad global de la pandemia. Pues sí, fíjate que este tema que estás diciendo de la vacuna, bueno, si bien empiezan a aplicar, habría que todavía falta una tercera fase. Hasta ahorita las noticias parecen ser buenas, pero todavía faltaría una tercera fase que yo no creo que durante el primer tercio del siguiente año pudiera implementarse. Entonces, es claro que las medidas que tiene que mandar el presidente Biden ya como presidente, y creo que lo hizo desde su primer discurso, usando el cubrebocas, cosa que el cubrebocas había hecho ya un tema político, distancia social, mandar los mensajes, fortalecer al encargado del tema de la pandemia, al doctor Fauci,
Yo creo que esta parte va a ser muy clara en la política de Estados Unidos, en la política del nuevo presidente, porque, como lo dice, no podemos permitir más muertes, ¿no? Claro, recordemos que el viernes antes de la contienda electoral se dio el día de mayor contagios en Estados Unidos. Se dieron 99,000 contagios en un día. Esto es obviamente una situación reprochable ante los ojos del mundo. Y hay que ver cómo va a manejar Joe Biden esto, porque creo que fue un referéndum a la gestión de Trump. Yo no estoy tan segura si ganó Biden o perdió Trump. Y el mundo espera notar una diferencia a como Trump lo estaba manejando, pero la diferencia más marcada es la de Europa, que está todo el mundo encerrado. Y esto yo creo que traería un daño a la economía si es que Joe Biden decide irse por ahí, Carlos. Y yo creo que tu óptica en materia empresarial es muy buena para este tema. Sí, fíjate, Stephanie, que bueno, yo creo que Biden lo va a hacer mejor que Trump porque Trump lo ha hecho demasiado mal, ¿no? La verdad creo que tenemos un símil aquí en México, ¿no? O sea, peor no se podría estar haciendo. Sin embargo, tienes toda la razón. Yo creo que es muy interesante el cómo puedes convivir entre tratar de arreglar el tema de la pandemia y poder desarrollar el tema económico. Esa es la mezcla que ha costado mucho trabajo encontrar, porque si no, uno se muere de la pandemia o se puede morir de la parte económica. O sea, son dos pandemias que están al frente, que se están moviendo, y sí te tiene que tener de alguna manera un control y una gran habilidad de grandes equipos. Entonces yo creo que Biden va a tener buenas posibilidades y ojalá salga la vacuna, Stephanie, Jaime. Sería un gran hit, un buen inicio para Joe Biden y para el mundo, ¿no? Oye, querido Carlos y Stephanie, ahorita lo que acabas de decir, a mí me encantó el volver a retomar los usos correctos de la política, ¿no? De la diplomacia, claro, de las maneras. Creo que esos mensajes calman mucho a la población, ¿no? Así sí, le van a dar una mayor estabilidad al mercado, ¿no? Es que era un patán manejando al mundo y eso se reflejaba en la economía del mundo. Pero esto va a ser un excelente tema para los siguientes 12 minutos porque ya en estos solo nos quedan segundos. Jaime, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Querido Carlos, querida Stephanie, me da mucho gusto saludar a todos los que nos estuvieron viendo hoy. Un gran gusto, Stephanie, Jaime, a todo nuestro público. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Yo soy Stephanie Naro y les recuerdo que tenemos una cita todos los martes aquí en Telered Digital.